Buenas, soy David Esteban, alumno de Tafa Madrid Guadilla, y vamos a comenzar con el vídeo de hoy. En este vídeo, como habéis leído tanto en el título como en la introducción, vamos a hablar y a comentar un plan de prevención de riesgos laborales, concretamente de un gimnasio. Este vídeo se va a dividir en dos partes generales. La primera, donde vamos a hablar de qué es un plan de prevención y vamos a ver qué debe contener o qué contiene un plan de prevención. Y luego vamos a comentar la evaluación de riesgos en una serie de microempresas destinadas a los gimnasios según la guía para la acción preventiva del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que nos proporciona el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Todo esto enfocado para un gimnasio en concreto de la zona de Madrid. Pasamos con la primera parte del vídeo. El plan de prevención de riesgos laborales es una herramienta fundamental para la gestión de la prevención en tu empresa. Pero te habrás preguntado muchas veces qué contiene exactamente este documento, y es por eso que lo vamos a explicar a continuación. En el blog del que yo estoy sacando información se llama GSL, Servicios de Prevención, y en este blog se habla ampliamente sobre la prevención de riesgos laborales aplicada a distintos sectores. También hemos conversado sobre los servicios de prevención y la gestión de prevención a nivel empresarial. Sin embargo, existe una herramienta clave que lleva la teoría a su aplicación práctica, y es el plan de prevención de riesgos laborales. A pesar de ser un documento ampliamente conocido en su término, muchas veces nos preguntamos qué contiene exactamente un plan de prevención. Y en este artículo es donde vamos a hablar concretamente de todas las partes que lo constituyen y además de la gestión que implica un plan de prevención de riesgos laborales. Como primer punto tenemos qué es un plan de prevención. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, o LPRL, lo define concretamente como la herramienta que integra la prevención al sistema general de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos y cada uno de sus niveles jerárquicos, mediante su implantación y aplicación. La ley también señala que todo plan de prevención de riesgos debe contener, en primer lugar, la estructura organizativa de la empresa. Además, debe especificar las responsabilidades, las funciones, las prácticas, procedimientos, procesos y recursos necesarios. Todo encaminado siempre para llevar a cabo las acciones preventivas concretas en los lugares de trabajo. Por tanto, ¿qué debe contener un plan de prevención? El plan de prevención de riesgos de una empresa debe reflejarse en un único documento, y el cual debe contener 5 partes esenciales. La primera, la identificación de la empresa, donde se especifique su actividad productiva, la cantidad de centros de trabajo y las características de cada uno de ellos, el número de trabajadores y una descripción enfocada a la prevención de los riesgos laborales. Segundo, la estructura organizativa de la empresa, donde se identifican las funciones y responsabilidades de cada uno de los trabajadores de esa empresa, según la jerarquía constituida en dicha empresa. También se deben especificar los cauces de comunicación existentes entre ellos, en relación a la prevención de los riesgos laborales. Tercero, la organización de la producción. En este apartado se deben especificar los distintos procesos, prácticas y procedimientos organizativos que existan dentro de la empresa, siempre enfocado también a la prevención de los riesgos laborales. 4. Organización a la prevención. Aquí se debe indicar la modalidad preventiva que haya elegido la empresa, así como también los órganos de representación que existan. Y quinto y último punto, la política de la empresa.
En este punto se deben incluir los objetos y metas trazadas por la empresa en materia preventiva. También se deben enumerar los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos que pondrá la empresa a la disposición de la prevención de riesgos. Es decir, dentro de un plan de prevención, los 5 puntos clave que tenemos que tener serían: lo primero, para identificar nuestra empresa, para estructurar de manera organizativa cómo nos dividimos en nuestra empresa, lo que incluye la organización tanto de la producción como de la prevención, y por último deberemos hablar de la política de la empresa. Visto qué es y qué debe contener, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿cómo poner en marcha el plan de prevención de riesgos laborales? Los instrumentos fundamentales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva. Finalmente, será a través de estos instrumentos como el plan de prevención pueda ponerse en marcha dentro de una institución. Por otra parte, una vez redactado el único documento del plan de prevención de riesgos laborales, este deberá estar siempre a mano en los distintos centros de trabajo de la empresa. Es decir, si mi empresa, por ejemplo, es D1, que es un gimnasio, una cadena de gimnasios, y yo tengo diferentes centros, tengo uno en Boadilla y tengo otro en Móstoles y otro en Aluche, deberé tener un único documento en cada centro del plan de prevención de riesgos laborales, uno en cada centro, repito. El documento será accesible y tendrá que estar a la disposición tanto de la autoridad laboral como de la autoridad sanitaria como de los representantes de los propios trabajadores de la empresa. Y su extensión o amplitud dependerá de las características y el tamaño de la empresa. No es lo mismo que yo, si tengo una empresa, por ejemplo, de Gym 5, que es un gimnasio que se encuentra por mi zona, es un único gimnasio, por lo que solo tiene un centro, y es un local, de espacio reducido. No será lo mismo el plan de prevención que tendrá, por ejemplo, una cadena de gimnasios amplia como puede ser GoFit o Big One, ya que tiene diferentes centros distribuidos a nivel nacional o a nivel local dentro de una ciudad, ya que este tendrá que ser un poco más amplio, ya que serán locales bastante más grandes, donde acudirá mucha más gente, habrá más trabajadores, etc. Y ahora sí pasamos a hablar de la evaluación de riesgos en serie de microempresas como los gimnasios, según la Guía para la Acción Preventiva del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales dentro de la Comunidad de Madrid. Lo primero, prevención de riesgos laborales en la actividad de gimnasios. Como empresario, el deber es garantizar, razonar y eficazmente proteger la seguridad y la salud de los trabajadores de nuestra empresa. Esta guía que nosotros estamos tomando como ejemplo, la guía para la acción preventiva, tiene la finalidad de ayudar a todos estos empresarios para cumplir con esta responsabilidad. Es decir, este documento es un caso práctico de la información que acabamos de ver sobre qué es y qué contiene un plan de prevención. Por lo que vamos a hacer es comentarlo, ya que, como bien hemos dicho en el título del vídeo, en el vídeo de hoy vamos a ver un plan de prevención enfocado a los gimnasios, por lo que vamos a comentar este ejemplo. Lo primero, lo que tenemos que marcar o lo que tenemos que indicar es que todo plan de prevención tiene una estructura. Y para que veáis esto un poco mejor, os voy a enseñar el ejemplo que se muestra en este caso, ¿vale? Como vemos en este ejemplo, nos destacan 4 puntos iniciales que colocan en 4 columnas diferentes. El primero serían los posibles riesgos, que estarían en la primera columna, la de la izquierda. El segundo, las preguntas aclaratorias, que estarían pegadas a la columna izquierda, pero en el centro. Y las 2 últimas columnas serían las acciones preventivas para mejorar la seguridad
Y por último encontramos la formación en prevención de los riesgos laborales. Y una vez ya sabéis la estructura que tiene este plan de prevención, podemos pasar a comentarlo. El primer tema que trata es la maquinaria y equipos. En los posibles peligros, dice lo siguiente: atrapamientos, golpes, etc., producidos por movimiento de objetos o elementos de aparatos y equipos de entrenamiento. Equipos para ejercicios cardiovasculares, como bicicletas, cintas de correr, simuladores de escalera, cross-training, remo, etc. Y máquinas para entrenamientos musculares, como pueden ser máquinas seleccionatorias o de pesos libres, stretch training, etc. En cuanto a las preguntas aclaratorias, nos dice: ¿es posible golpearse con elementos o partes salientes de los equipos? ¿Es posible el movimiento incontrolado de los objetos? Y a continuación, en las acciones preventivas para la seguridad, nos las divide en dos puntos. El punto blanco, que sería señale las medidas que no han sido tomadas, y en rojo señale las medidas necesarias que aún no han sido tomadas. Esto sirve ya que nosotros se lo podríamos dar a nuestros trabajadores y en caso de algún tipo de accidente podrían marcar o indicarnos qué ha pasado, qué falta o qué se ha realizado. Y sería de esta manera, ¿vale? Como veis aquí, tenemos las acciones preventivas para mejorar la seguridad y tenemos los dos puntos donde marcaremos, según lo que nos ponen preguntas aclaratorias, la opción que se ha llevado a cabo según los posibles peligros relacionados con este tipo. En las acciones preventivas encontramos comprar maquinarias y herramientas seguras que tengan el marcado CE. Esa es una acción preventiva o una medida preventiva que todos los gimnasios a priori cumplen, ya que si no pueden provocar numerosos accidentes. Cumplir las normas de seguridad indicadas por el fabricante. Esta es una medida un poco más, digamos, abstracta, porque no depende únicamente de los trabajadores o del empresario, sino que también depende de los usuarios que vayan al gimnasio, ya que si yo como trabajador estoy únicamente solo en la sala y tengo 3 clientes, si yo estoy ayudando a uno y mientras el otro realiza algo que por lo que sea está mal realizado y tiene un accidente, nosotros como trabajadores no podemos estar a los dos clientes a la vez. Entonces es una medida un poco abstracta, entre comillas, como ya os he dicho, porque no depende únicamente de nosotros. Tercero, mantener las distancias adecuadas entre los equipos. El usuario debe ser capaz de pasar entre los aparatos sin golpearse con ellos o con algún otro usuario. Simplemente dejar un pasillo con una distancia suficiente para evitar choques o evitar posibles accidentes por golpes. Utilizar, si es posible, equipos sin partes sobresalientes. Evidentemente esto es bastante difícil, ya que nosotros en un gimnasio encontramos numerosas máquinas que tienen, por ejemplo, un pico. Si nos ponemos, por ejemplo, en el caso de una máquina para press militar en banco inclinado, por ejemplo, está formado por 2 barras que van desde la parte de arriba hacia la parte del pecho, de tal manera que la barra termina en punta, tenemos los 2 agarres, entonces es un poco más complicado. Señalizar en el suelo la zona que puede ser invadida por elementos o partes desplazables de las máquinas. Esto también está bastante controlado, ya que si nosotros sabemos que una máquina tiene cosas ampliables o que se puedan desplazar, dejamos un poco más de espacio. Y por último pone disponer de instalaciones o zonas para el adecuado almacenamiento de los equipos y asegurarse de que los equipos están debidamente guardados. Únicamente no nos referimos a máquinas y los equipos, sino que también se podría llevar hacia el almacenamiento de cosas personales, tanto de trabajadores como de usuarios. Y en cuanto a la legislación, están tratados en los puntos 1, 9, 11 y 16. ¿Qué tenemos que comentar sobre esto? Como ya hemos dicho, son medidas preventivas para mejorar la seguridad que están muy de acuerdo o que son de gran utilidad para evitar los posibles peligros respecto a maquinaria y equipos. Por lo que no tengo nada que comentar, me parece que están bastante bien y yo creo que podemos pasar al siguiente punto.
en el que tratamos de las caídas. En cuanto a los posibles peligros, encontramos caídas en el mismo plano debido a suelos sucios o resbaladizos, obstáculos entre los pasos o accesos, falta de iluminación, suelos irregulares o con aberturas, calzado inadecuado, desniveles o escalones, etc. En cuanto a las preguntas aclaratorias tenemos: ¿existe riesgo de accidente porque alguien pueda caerse, resbalar, tropezar, torcerse el pie o dar un paso en falso por alguna de las causas listadas en la columna anterior? ¿Son seguras las áreas de paso y de trabajo para circular por ellas sin obstrucciones en el suelo? Y en cuanto a las acciones preventivas para mejorar la seguridad tenemos: eliminar la suciedad, papeles, grasas y obstáculos contra los que se pueda tropezar, retirar los objetos innecesarios y los utensilios que no se estén utilizando, caminar despacio sin correr, mantener las vías de acceso y los pasos perfectamente iluminados, utilizar calzado adecuado sujeto a los pies o antideslizante, reparar las irregularidades del suelo y asegurarse de que los cables están debidamente protegidos y que no estén sueltos. Aspectos a comentar dentro de este punto: encontramos también medidas que son muy adecuadas o que se llevan bastante bien a rajatabla, como podrían ser las relacionadas con la limpieza, como eliminar la suciedad o retirar objetos innecesarios, ya que de esta manera cumplimos también con una medida anterior, que era la de mantener suficiente espacio para que sea amplio y evitar choques, pero también encontramos una que no depende únicamente de nosotros como empresarios, sino que también depende de los usuarios, como es la de caminar despacio y sin correr. En este caso se puede decir normalmente a los usuarios: oye, no corras, tal, se le puede decir como medida, pero ya depende de ellos, si nosotros no estamos mirando, que se pongan a correr y se caigan, o que respeten lo que nosotros les hemos comentado. Pero quitando estas que son un poco más subjetivas o abstractas, me parece que estas medidas en relación a las caídas están bastante bien. Y con esto finalizaríamos el comentario o la supervisión que hemos hecho acerca de este caso práctico, que recordamos, se trata de una guía para la acción preventiva, es decir, que nos sirve también a modo de ejemplo de un Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo acerca de los gimnasios que existen en la Comunidad de Madrid. Y esto ha sido todo sobre este tema. Espero que te haya gustado y te haya servido, y nos vemos en próximos vídeos.